Bueno, bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de un lugar muy particular. Un lugar hermoso pero muy extraño. Un valle remoto llamado Krantec. Un pueblo con un secreto que por años se contó bajito, casi susurrando hasta que ya fue imposible callarlo. Y esta frase, ojo, porque acá está la clave de todo. La idea de que algo escapaba a la razón. Ya de entrada te está diciendo que las reglas que conocemos, bueno, acá no corren. Este es nuestro punto de partida. La historia de Crantock arranca, en 1928, con unos inmigrantes escoceses que lo fundaron. Y si lo veías era el paraíso, ¿eh? Un lugar próspero, súper tranquilo, con una belleza que parecía de otro mundo. Pero claro, esa era solo una cara de la moneda. Y acá es donde la cosa se pone interesante, ¿no? De día, Crantock era una postal. Un lugar de laburo, de familia, todo perfecto. Pero de noche, mamita querida, de noche todo era distinto. La calma se convertía en un silencio pesado. Y en ese silencio, algo más emergía. Algo oculto que no se podía entender, pero que estaba ahí, viviendo con ellos. Obviamente, esta rareza que andaba dando vueltas no se iba a quedar escondida para siempre. Con el tiempo, empezó a asomar la cabeza. Al principio eran cositas chiquitas, ¿viste? Casi nada. Como estas primeras rajaduras que le aparecen a una pared que parecía impecable. Y fíjense cómo fue escalando todo. Arranca con algo físico que no se entiende, bueno, se cae una farola. Pero de repente, ¡pum!, salta a una crisis de fe, de locura. La señora Fogerty ve algo tan, pero tan terrible, que el cura del pueblo prefiere pensar esta mujer está loca, antes que aceptar lo que le cuenta. Pero claro, al final, el miedo le toca la puerta a él también. Es que para el padre Castillo, el verdadero diablo no era algo de afuera, era la locura. Era un terror que arrastraba desde pibe, porque había visto a su propia madre perder la cabeza. Así que imagínense, cuando lo inexplicable le pasó frente a sus narices, el tipo no se la bancó. El pánico a terminar como su vieja fue más fuerte que su fe. Y bueno, se rajó de Crantock para siempre. Pero la cosa no iba a quedar ahí, ni a palos. Lo que antes eran visiones raras, accidentes extraños, de pronto se convirtió en violencia real, en muerte. Una muerte que nadie, pero nadie podía explicar. La sombra que cubría Crantock se estaba poniendo muy, pero muy heavy. Ahora nos vamos a 1957. Y tenemos que hablar de Juan Vega. Pobre tipo. Un hombre que vivía aislado, cargando con la culpa y con el odio de todo el pueblo por la muerte de su hijito. Estaba ahí, solo, en su rancho, en las afueras. Y de repente, escucha un ruido, un chirrido en la puerta. Nada, ¿no? Un sonido tonto. Pero estamos en Crantock, y es de noche. Y ahí, hasta el ruido más insignificante te puede helar la sangre. Él mira y no hay nadie. Nadie. Pero siente que algo entra, algo invisible que se le mete adentro, ¿se entiende? Y toma el control de su cuerpo. Lo empieza a sacudir, como si fuera un muñeco. Una danza horrible, una convulsión que no era de este mundo. Y esto se pone peor, mucho peor. Su cuerpo reacciona como si estuviera hirviendo por dentro. La piel de la cara se le pone negra, negra, y le empieza a salir humo de la ropa. ¡Humo! Como si estuviera por explotar. Y al final pasa lo que no tiene ninguna explicación. El tipo se prende fuego. Pero no desde afuera, no. Se prende fuego desde su propio interior, consumiéndose solo, en su cabaña. Ni siquiera el médico del pueblo, el Dr. Finn, un tipo de ciencia, le pudo encontrar la vuelta. Cuando vio los restos, su conclusión fue simple y aterradora a la vez. El fuego no hace estas cosas. O sea, las reglas del juego, acá en Crantock, eran otras. Pasan los años. Ya estamos en 1972. Y esta oscuridad del pueblo ahora se le pega a otra persona, la señora Bean, una mujer muy religiosa, muy obsesionada con el pecado y la pureza, que sentía la maldad del pueblo de una forma terrible, al punto de que se le metía hasta en las pesadillas. Y el sueño que tiene es una locura total, un rejunte de todos sus miedos.
Se le mezcla Caperucita Roja con el recuerdo de su abuela, que era una mujer terrible, ve un chancho gigantesco adentro de un cajón de muerto, una cosa rarísima. Y encima, el cura del pueblo la condena, pero escuchen esto, le habla con la voz de su peor enemiga. Ella se despierta, obvio, toda agitada, pensando, ¡uf, qué pesadilla! Pero mira por la ventana, y lo que ve es imposible. El galpón que tenía en el patio, un galpón de madera pesado, se empieza a levantar del piso, así flotando en el aire, y después, despacito, vuelve a bajar. O sea, el horror no estaba solo en su cabeza, estaba ahí afuera. Pero ojo, el misterio de Crantock no son solo estos eventos espectaculares, muertes, galpones que vuelan, no. Lo que de verdad te pone la piel de gallina es cómo esta cosa rara se metía en la vida de todos los días, en los secretos de la gente, en lo que deseaban, en sus dramas personales. Y acá empezás a ver un patrón, ¿no? Es como que todo está conectado. Lucía, por ejemplo, desea que un tipo se muera, y el tipo se muere de la forma más extraña posible. Tomás, un pibe vago, miente que plantó zanahorias para zafar y las zanahorias crecen solas, de la nada. O Víctor, el nene ciego, que empieza a escuchar pero tan bien que puede sentir presencias. Es como si en Crantock los deseos, las mentiras, lo que te falta, todo, de alguna manera, se hiciera realidad. Y con todo esto llegamos al final. Pero a ver, no hay un final con respuestas. Para nada. La historia de Crantock es todo lo contrario. En vez de aclarar las cosas, cada suceso, cada personaje, te hunde más y más en el misterio. Terminas con más preguntas que cuando empezaste. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan estas preguntas, flotando. ¿Qué carajo vio la señora Fogerty? ¿Qué fuerza quemó por dentro a Juan Vega? ¿Por qué voló el galpón? ¿De dónde salieron las zanahorias? ¿Qué sentía el pibe ciego? Y al final la pregunta del millón. ¿Qué es eso que vive en Crantock? ¿Es un fantasma, una energía, o es el mismo valle el que está vivo de una forma que no podemos entender? Al final, la historia te deja con esa idea dando vueltas. Crantock es un lugar donde lo inexplicable es normal, parte del día a día. Capaz la posta es que el misterio es tan grande que nuestra cabeza simplemente no da para entenderlo. Y a lo mejor, ¿quién te dice? Es mejor que siga así.